¿Quién es la mujer en esta foto contigo? ¿Y por qué esos niños te llaman papá? Pregunté, mi voz apenas un susurro mientras sostenía su teléfono, la aplicación de mensajería aún abierta en la pantalla, y observé cómo el color se drenaba de su rostro como agua a través de una represa rota, su taza de café congelada a medio camino hacia sus labios. Mi nombre es Amanda, tengo 36 años, soy analista financiera en una empresa tecnológica en la ciudad, y hasta hace 5 minutos, pensaba que conocía todo sobre el hombre con quien había estado casada durante 8 años. Pero esa tarde de martes en noviembre, cambió todo cuando descubrí una aplicación llamada Signal, escondida en una carpeta etiquetada Herramientas de trabajo, en su teléfono mientras buscaba nuestra aplicación compartida de lista de compras. Miguel siempre había sido meticuloso con su privacidad, lo cual yo había atribuido a su trabajo como consultor de ciberseguridad, respetando su necesidad de límites profesionales y nunca cuestionando por qué mantenía su teléfono boca abajo durante la cena o tomaba llamadas en el garaje, asumiendo que era solo confidencialidad del cliente y la naturaleza de su trabajo lo que requería tal discreción, porque ¿por qué dudaría del hombre que me besaba cada mañana al despedirse? Vivíamos en una hermosa casa en los suburbios con nuestros 2 hijos, Emma que tenía 6 años y el pequeño Santiago que acababa de cumplir 4, y había construido mi mundo entero alrededor de esta familia, trabajando desde casa 3 días a la semana para estar ahí para recogerlos de la escuela, las prácticas de fútbol y los cuentos antes de dormir, mientras Miguel viajaba frecuentemente por lo que decía eran auditorías de seguridad en varias oficinas corporativas en todo el estado, a veces ausente por 3 o 4 días seguidos. La foto me miraba desde la pantalla de su teléfono como un golpe en el estómago. Miguel en un patio trasero que no reconocía con una piscina, su brazo alrededor de una mujer rubia que llevaba un anillo de bodas que hacía juego con el suyo, con 3 niños, 2 niños y una niña, todos usando camisetas de El mejor papá del mundo, fechada hace apenas 2 semanas cuando supuestamente estaba en una conferencia de ciberseguridad en Chicago. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue solo la foto o las docenas de mensajes debajo discutiendo eventos escolares, pagos de hipoteca de una casa que nunca había visto y vacaciones familiares a Disney World. Fue ver el nombre en la parte superior de la conversación lo que me hizo darme cuenta de que podría ni siquiera conocer a quien me había casado. Los mensajes estaban dirigidos a David, no Miguel, y de repente cada llamada de trabajo nocturna y auditoría de emergencia, de fin de semana, tomó un nuevo significado siniestro. El silencio que siguió a mi pregunta se extendió entre nosotros como un abismo, y en esos segundos observé a mi esposo, o quienquiera que realmente fuera, transformarse del hombre confiado que creía conocer en alguien que buscaba palabras desesperadamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la encimera de la cocina. «Amanda, puedo explicarlo», finalmente logró decir, pero su voz se quebró al pronunciar mi nombre, y fue entonces cuando supe con absoluta certeza que lo que viniera después destrozaría todo lo que creía sobre nuestra vida juntos, porque las personas inocentes no parecen haber sido atrapadas bajo un reflector cuando se les pregunta sobre una foto. Mirando atrás ahora, las señales siempre habían estado ahí, esparcidas como migajas de pan, a través de nuestros 8 años juntos. Los estados de cuenta separados de tarjetas de crédito que iban a su oficina, la forma en que se tensaba cada vez que mencionaba visitar su ciudad natal, cómo cambiaba de tema cuando Emma preguntaba por qué nunca veíamos al abuelo David como sus amigos veían a sus abuelos. Estaba aquella vez, hace 3 años, cuando alguien en el supermercado lo llamó Dave, y él se rió diciendo que era un viejo amigo de la universidad que era terrible con los nombres, o cómo había insistido en manejar todos nuestros impuestos él mismo porque era más fácil con su trabajo de consultoría, nunca dejándome ver los documentos, aunque yo era analista financiera. Los viajes se habían intensificado en los últimos 2 años. Lo que comenzó como viajes mensuales se convirtieron en quincenales, luego a veces salía un miércoles y no regresaba hasta el martes, siempre con explicaciones razonables sobre implementaciones de sistemas y protocolos de seguridad, y yo había creído cada palabra porque, ¿por qué no confiaría en mi esposo? Había faltado a la graduación de kindergarten de Emma por una brecha de emergencia. Olvidó nuestro aniversario debido a una auditoría crítica, y justo el mes pasado cuando Santiago tuvo neumonía y estuvo hospitalizado durante 3 días, Miguel había estado inalcanzable durante las primeras 24 horas,
alegando que había estado en una instalación segura sin servicio celular. Incluso nuestras familias lo habían notado. Mi madre comentando sobre rara vez ver a Miguel en las reuniones, mi hermana Raquel preguntando si todo estaba bien después de que había faltado a Acción de Gracias, y su propia madre, a quien solo había conocido 2 veces en 8 años, siempre parecía sorprendida cuando mencionaba detalles sobre nuestra vida, pero lo había defendido cada vez. Inventaba excusas cuando no podía asistir a las cenas. Explicaba a los niños por qué papá faltaba a otro juego de fútbol, porque creía en nuestro matrimonio, y nunca imaginé que el hombre que dormía a mi lado podría estar viviendo una vida completamente diferente, con una familia completamente diferente, bajo un nombre completamente diferente. No digas mi nombre como si me conocieras, me escuché decir, mi voz más fuerte ahora, alimentada por una rabia que había estado creciendo durante años sin mi conocimiento, y lo vi estremecerse mientras desplazaba más mensajes, cada uno revelando otra pieza de este elaborado engaño. Permisos escolares para niños llamados Diego, Mateo y Lila, reclamos de seguro médico para una familia en Portland, incluso un estado de cuenta de hipoteca para una casa de 4 habitaciones en la calle Maple. El hilo de mensajes más reciente me enfermó físicamente, enviado hace apenas 3 horas, mientras supuestamente estaba en el tráfico. No puedo esperar para verte esta noche, cariño. Los niños están emocionados por el viaje de campamento este fin de semana. Te amo, David. Seguido de emojis de corazón y una selfie de la mujer rubia que ahora sabía se llamaba Catalina. De pie en lo que claramente era su cocina, no la mía, usando una bata que nunca había visto, en una casa que nunca había visitado. Hice clic en la carpeta de fotos compartidas en la aplicación, y de repente 8 años de mentiras cayeron ante mis ojos como una presentación de diapositivas horrible. Fiestas de cumpleaños para niños que no eran los nuestros, mañanas de Navidad en una sala de estar con muebles diferentes, retratos familiares donde mi esposo posaba orgulloso con su otra familia, fotos de vacaciones de las mismas semanas que me había dicho que estaba atrapado en aburridas salas de conferencias, e incluso una foto de boda fechada 3 meses antes de nuestra propia boda. Catalina de blanco, él en smoking, ambos radiantes de felicidad. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar, aunque mi garganta se sentía como papel de lija, y cuando murmuró algo sobre que era complicado, golpeé su teléfono contra la encimera tan fuerte que Emma gritó desde la sala preguntando si todo estaba bien, y tuve que tragar mi rabia para responderle que mami solo había dejado caer algo, incluso mientras mi mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. 12 años, finalmente susurró, y las matemáticas me golpearon como un golpe físico. Había estado con ella durante 4 años antes de conocerme. Ya era padre de Diego cuando me estaba conquistando en aquella cafetería, tejiendo historias sobre ser un adicto al trabajo solitario, que nunca había encontrado tiempo para el amor, y me di cuenta con claridad cristalina que yo no era la esposa. Yo era la otra mujer que nunca lo supo. La peor parte ni siquiera era el engaño, o los viajes de negocios falsos, o los años de mentiras cuidadosamente orquestadas. Era el documento que encontré después en sus fotos. Una captura de pantalla de una póliza de seguro de vida por 56 millones de pesos con Catalina como beneficiaria, mientras que la póliza que me había mostrado el año pasado era por 6 millones de pesos, y de repente entendí por qué había sido tan insistente sobre actualizar nuestros testamentos el mes pasado, alegando que era solo buena planificación financiera. Los siguientes 4 días se convirtieron en una clase magistral de engaño, excepto que esta vez yo era la que llevaba la máscara, sonriendo en el desayuno mientras documentaba cada mentira, besándolo al despedirse mientras activaba la aplicación de grabadora de voz en mi teléfono, y haciendo el papel de esposa devota mientras el hermano de mi mejor amiga, un investigador privado llamado Marcos, comenzaba a desenredar 12 años de fraude cuidadosamente construido. Había contactado a Marcos la mañana después de mi descubrimiento, encontrándome con él en una cafetería durante mi supuesto tiempo de gimnasio, y vi su expresión cambiar de escepticismo a shock mientras le mostraba los mensajes de Signal, las fotos y los documentos del seguro, su comportamiento profesional quebrándose cuando susurró: «Este es uno de los casos más elaborados de bigamia que he visto», antes de aceptar tomar el caso pro bono por pura fascinación. Mientras Miguel continuaba su farsa, saliendo para otro viaje de negocios a Seattle ese jueves, Marcos descubrió la verdad. David Miguel Herrera, de 41 años, casado con Catalina Herrera durante 12 años, padre de 3, trabajando como consultor de TI para una firma en Portland, con una segunda identidad como Miguel David Esteves, mi esposo,
mantenida a través de documentos falsificados expertamente y una red de mentiras tan compleja que requería hojas de cálculo para rastrear. La investigación financiera reveló el alcance de su engaño. 2 hipotecas, 2 pagos de automóvil, 2 conjuntos de fondos universitarios y, lo más indignante, toda mi herencia de 1.3 millones de pesos de mi abuela había sido sistemáticamente drenada a través de facturas de consultoría falsas y transferida a cuentas que financiaban el estilo de vida de su otra familia, incluyendo un bote que nunca había visto y matrícula de escuela privada para niños que nunca había conocido. Instalé cámaras ocultas en toda nuestra casa a las pocas horas de que se fuera, pequeños dispositivos que parecían cargadores de teléfono y detectores de humo, documentando todo mientras mantenía mi actuación digna de un Oscar de normalidad, incluso logrando reír de sus mensajes sobre extrañarme mientras Marcos me enviaba fotos de él entrando a su otra casa en Portland, besando a Catalina al saludarla y jugando a atrapar la pelota con Diego en su patio trasero. La parte más difícil fue proteger a Emma y Santiago de la verdad mientras reunía evidencia, sonriendo durante los cuentos antes de dormir, mientras la rabia ardía en mi pecho, respondiendo sus preguntas sobre cuándo volvería papá, mientras sabía que estaba planeando destruir al único padre que habían conocido, y dándome cuenta de que mis hijos eran tan víctimas de su engaño como yo, toda su existencia construida sobre una base de mentiras. Para el domingo por la noche, tenía todo. Estados de cuenta bancarios mostrando las transferencias de dinero, grabaciones de él usando ambos nombres en diferentes llamadas telefónicas, documentación de los papeles falsificados que había usado para crear su identidad falsa, capturas de pantalla de ambos calendarios familiares, mostrando cómo había hecho malabares con 2 vidas con precisión quirúrgica. Y lo más condenatorio, un video que Marcos había capturado de él en un restaurante con Catalina, brindando por sus 13 años maravillosos juntos, mientras usaba el reloj que le había regalado para nuestro 5º aniversario. El lunes por la mañana llegó con el regreso programado de Miguel de su viaje a Seattle, y lo recibí en la puerta con café y una sonrisa, cada músculo de mi cuerpo luchando contra el impulso de arrojarle el líquido hirviendo en la cara, mientras besaba mi mejilla y preguntaba sobre el fin de semana de los niños, completamente inconsciente de que había pasado esos días, transformándome de víctima a depredador, tendiendo una trampa que nunca vería venir. Había consultado con 3 abogados diferentes a través de las conexiones de Marcos, cada uno más sorprendido que el anterior por la evidencia que habíamos compilado, con el consenso de que no solo nuestro matrimonio era inválido debido a su matrimonio preexistente, sino que su fraude financiero constituía delitos federales que podrían resultar en tiempo serio en prisión, aunque me advirtieron que me moviera con cuidado ya que los casos de bigamia podían ser complejos cuando había niños involucrados en ambos lados. El plan se cristalizó a través de interminables llamadas telefónicas con mi hermana Raquel, quien había volado desde Denver, alegando una visita espontánea, pero realmente sirviendo como mi ancla emocional, manteniéndome unida cuando quería colapsar, recordándome que Emma y Santiago necesitaban que su madre fuera fuerte, y ayudándome a ensayar la actuación de mi vida, la esposa devota que no sospechaba nada, mientras documentaba cada momento de su continuo engaño. Catalina merecía saber la verdad, pero acercarse a ella requería un momento delicado. Así que Marcos arregló que una colega se encontrara accidentalmente con ella en su estudio de yoga, iniciando una conversación que eventualmente llevaría a una reunión para tomar café, donde la devastadora verdad sería revelada con evidencia cuidadosamente seleccionada, porque ella era tan víctima como yo, criando 3 hijos con un hombre que pasaba la mitad de su vida con otra familia. Abrí nuevas cuentas bancarias solo a mi nombre, transfiriendo lentamente fondos de nuestras cuentas conjuntas en pequeñas cantidades que no activarían alertas, mientras documentaba simultáneamente cada activo que habíamos acumulado durante nuestro matrimonio fraudulento, incluida la equidad en nuestra casa, que mi abogado me aseguró sería completamente mía dadas las circunstancias, junto con daños sustanciales por la herencia que había robado a través de sus elaborados engaños financieros. La tecnología que había ocultado sus secretos se convirtió en mi arma mientras aprendía sobre recuperación de datos, recuperando mensajes eliminados de sus dispositivos durante sus duchas, descubriendo que la aplicación Signal era solo una capa de su engaño. También usaba cuentas de correo electrónico encriptadas, números de teléfono virtuales,
e incluso tenía 2 cuentas diferentes de almacenamiento en la nube donde guardaba bibliotecas de fotos separadas de sus 2 vidas, sin imaginar nunca que su experiencia en ciberseguridad se volvería contra él. Mi descubrimiento favorito llegó el jueves por la noche, cuando encontré un borrador de correo electrónico en una de sus cuentas ocultas, dirigido a Catalina, discutiendo su próxima celebración del 15º aniversario en Hawái, un viaje que me había dicho era una conferencia de ciberseguridad que no podía perderse, ya presupuestado usando dinero de nuestros ahorros conjuntos, lo que me dio el calendario perfecto para ejecutar mi plan. Él saldría para su escapada romántica, pero no regresaría a la vida que había construido sobre mentiras, engaños y los sueños robados de 2 familias, que merecían mucho más que un padre y esposo a tiempo parcial. El viernes por la mañana, el día que Miguel saldría para su conferencia, le serví el desayuno con manos temblorosas, que él confundió con tristeza por su partida, incluso consolándome con promesas de que era solo una semana y me lo compensaría cuando regresara, completamente inconsciente de que Catalina estaba en ese mismo momento sentada en un Starbucks con la colega de Marcos, mirando fotos de la boda secreta de su esposo conmigo, con lágrimas corriendo por su rostro. La sincronización fue perfecta. Mientras Miguel empacaba su maleta con las camisas hawaianas que había escondido en el armario de su oficina, pensando que nunca lo había notado, Catalina estaba llamando a su abogado de divorcio, mientras besaba a Emma y Santiago despidiéndose, prometiendo traerles regalos de su aburrida conferencia. Ella estaba congelando sus cuentas conjuntas, y mientras cargaba su auto para el aeropuerto, los investigadores federales estaban preparando órdenes basadas en el paquete de evidencia que había presentado a través de mi abogado, documentando fraude electrónico, robo de identidad y evasión de impuestos a través de las líneas estatales. Esperé exactamente 1 hora después de que su avión despegara, antes de que el plan se revelara como una sinfonía de justicia. Las cerraduras de nuestra casa fueron cambiadas por un cerrajero que había sido programado con semanas de anticipación. Cada centavo de nuestras cuentas conjuntas transferido a mi control exclusivo, y lo más satisfactorio, un correo electrónico enviado desde mi abogado a su empleador exponiendo su uso fraudulento de los recursos de la empresa para mantener su doble vida, incluidos informes de gastos para viajes que en realidad eran visitas a su otra familia. Catalina y yo tuvimos nuestra primera conversación esa noche, 2 mujeres unidas por la traición, comparando líneas de tiempo y dándonos cuenta de cómo nos había enfrentado la una contra la otra sin nuestro conocimiento. Ella, pensando que sus contratos de consultoría militar requerían secreto y viajes constantes, yo creyendo que su trabajo de ciberseguridad exigía lo mismo, ambas financiando su engaño mientras criábamos a sus hijos solas, sacrificando nuestras carreras y sueños por un hombre que nos veía como nada más que piezas convenientes en su elaborado juego. La verdadera poesía de la justicia llegó a las 11:47 de la noche hora de Hawái, cuando Miguel descubrió que sus tarjetas de crédito habían sido congeladas, su boleto de regreso cancelado y su teléfono bombardeado con mensajes de ambas familias, su empleador y las fuerzas del orden, atrapado en el paraíso mientras su castillo de naipes cuidadosamente construido colapsaba espectacularmente a través de 2 estadios. 3 sistemas bancarios y 5 agencias gubernamentales que de repente se habían interesado mucho en David Miguel Herrera, alias Miguel Davín Esteves. El sábado por la mañana trajo la avalancha completa. Su empresa lo despidió por fraude y amenazó con procesamiento criminal. El IRS lanzó una investigación sobre 12 años de declaraciones falsificadas. Catalina solicitó el divorcio y la custodia completa, y yo presenté mi propia solicitud de anulación basada en bigamia, mientras Emma y Santiago se despertaban con una verdad simplificada. Papá había hecho algo muy malo y ya no viviría con nosotros, pero mamá se aseguraría de que estuvieran seguros y amados. El momento más satisfactorio llegó cuando finalmente llamó desde un teléfono prestado, rogando y llorando, ofreciendo explicaciones salvajes y promesas desesperadas, solo para descubrir que había grabado cada palabra y la había agregado al archivo de evidencia. Su propia experiencia en seguridad digital, convirtiéndose en su perdición,
mientras le informaba que sus mensajes ocultos de Signal habían sido recuperados, sus correos electrónicos eliminados recuperados, y sus archivos encriptados descifrados, todos esperándolo en una carpeta gruesa en la oficina de campo del FBI, donde los agentes estaban muy ansiosos por discutir sus actividades de fraude interestatal, identidades falsas y los 26 millones de pesos que había robado de 2 familias que habían confiado en él con sus corazones y futuros. 6 meses después, firmé los papeles finales que borraron a Miguel de mi vida, la anulación otorgada por motivos de bigamia, haciendo que nuestro matrimonio de 8 años fuera legalmente nulo, aunque las cicatrices permanecieron como prueba de que había sido devastadoramente real. La casa era mía, mi herencia robada recuperada con intereses, además de un acuerdo de sus activos incautados, asegurando que Emma y Santiago pudieran asistir a cualquier universidad que eligieran, sus futuros asegurados por la misma documentación que una vez había ocultado los crímenes de su padre. Catalina y yo formamos una amistad inesperada. Nuestros hijos, convirtiéndose en primos, por las circunstancias durante las visitas supervisadas, mientras su padre cumplía su sentencia. 2 familias sanando juntas de las heridas infligidas por la necesidad de un hombre de vivir múltiples mentiras. Había regresado al trabajo a tiempo completo, con un propósito renovado, promovida 2 veces, mientras los colegas se maravillaban de mi confianza, sin saber que venía de sobrevivir a la peor traición imaginable y emerger más fuerte. Ya no la esposa confiada que ignoraba las señales de alerta, sino una mujer que conocía su valor. Emma y Santiago estaban prosperando, resilientes de la manera en que solo los niños pueden serlo, entendiendo que las malas decisiones de papá no los hacían malos a ellos, y verlos crecer más fuertes me recordaba diariamente que la mejor venganza era construir una vida tan auténtica que su ausencia se convirtiera en una bendición. Mirando hacia atrás a esa tarde de noviembre cuando encontré su aplicación Signal, me doy cuenta de que no fue solo el final de mi matrimonio, sino el comienzo de mi liberación. No más preguntarme sobre su distancia. No más excusas por momentos perdidos. No más aceptar migajas de alguien que servía comidas completas en otro lugar. Solo la verdad de que merecía a alguien que me eligiera completamente. Y hasta entonces me tenía a mí misma. Más que suficiente.